y creció, como él dijera, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Este lenguaje es importante en el libro de Hechos. ¿Por qué? Porque figuraría o trataría de demostrar el cumplimiento de promesas o profecías que Jesús había hecho. Cuando el autor dice que el Evangelio, la palabra, se extendió a Judea, a Samaria y a todos los confines de la tierra, sabemos de que no se refiere a todo el planeta, ¿no? Esto es un punto muy importante incluso para hacer una exégesis buena de a qué se refiere cuando Jesús prometía, ¿no?, que su palabra iba a llegar hasta toda la tierra. Ahora, yo creo que todos nosotros podemos deducir que no se refería a todo el planeta, sino a todo el lugar geográfico que comprendían en aquel estado los discípulos, los apóstoles o la gente de ese tiempo, a la que ellos podían llamar todo el mundo. ¿Sí me entienden? Una chiquita nada más. Por ejemplo, aquí cuando nosotros decimos, hace unos años, creo, no sé si fue el año pasado, creo que eso fue 2 o 3 años, hubo un huaico aquí. Entonces alguien pudo haber dicho, y todo el mundo estuvo de miedo. Cuando decimos eso, ¿significa que todo el planeta Tierra y todos los habitantes estuvieron de miedo? No, porque no toda la Tierra padeció de huaico. Nos referimos, para nosotros en nuestro contexto, todo el mundo, nos referimos a todos los habitantes de Trujillo, y es más, de la zona que fue afectada. ¿Sí me entienden? Entonces, cositas así son importantes comprender cuando nosotros estamos leyendo el Nuevo Testamento o el Antiguo Testamento o la Biblia de manera general. Ahora, dentro del libro de Hechos, el reino de Dios es un punto también muy importante. Si bien es cierto que en el Evangelio de Lucas es donde se menciona muchas más veces la frase el reino de Dios, o se le hace alusión, por ejemplo, 40 veces en Lucas, en Hechos solamente se menciona 8 veces. Pero quiere decir que el libro de Hechos entonces no habla o habla poco porque es poco importante el reino de Dios. No estamos diciendo eso. Estamos viendo más bien que es otra la manera de redactar de repente de Lucas. Por ejemplo, en la primera parte del libro de Hechos nosotros vemos cómo el mensaje después de haber padecido, ¿no? Por ejemplo, los discípulos, con muchas pruebas indubitables, dice el capítulo 1, versículo 3, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Ojo, capítulo 1, versículo 3 del libro de Hechos. El autor está detallando cómo Jesús se les apareció a los discípulos. ¿Y qué dice que les hablaba durante 40 días? Hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Cómo es ese reino? ¿Cuál es su naturaleza? ¿Cómo funciona? ¡Wow! ¿Quién de nosotros no hubiese querido estar en esas clases, no? Acá nosotros solo 8 semanas y papá no tienen a Sammy que viene y les enseña, pero imagínate recibir las clases del reino de Dios, del mismo Señor Jesús. Muy bien, no se preocupen porque no es nada menos, tenemos su palabra y ya hemos estado aprendiendo acerca de este tema, amén. Y su palabra es más que suficiente para nosotros. Es interesante que cuando Lucas dice que Jesús les hablaba acerca del reino de Dios, también implicaba que los discípulos, cuando escuchaban este mensaje, comprendían las Escrituras, todo el plan de Dios. Podían comprender ahora por qué Jesús había muerto y qué significa que haya resucitado. Lo importante del reino de Dios, o del evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, como lo dijera en el capítulo 8, versículo 12, es que todos los lectores de este libro u oyentes de esas clases o sermones puedan comprender que Jesús realmente es el cumplimiento de lo que los profetas, los patriarcas y los anteriores pactos anunciaban acerca de Él. Yo creo que eso ya lo hemos comprendido desde la vez pasada. Amén. Entonces, muy bien. Vamos a avanzar entonces al Espíritu. Porque un aspecto, un punto muy importante en el libro de Hechos es el tema del Espíritu Santo. Número 1, ya estamos viendo que en el reino proclamado, en Hechos, vemos que el mensaje del reino de Dios es vital. En Hechos,
el mensaje del reino de Dios es sinónimo de evangelio, o también sinónimo de predicar la palabra en toda su extensión, predicar todo el consejo de Dios, ¿sí? Entonces nosotros también tenemos que recibir eso. Si la palabra, la escritura, le da esas equivalencias, para nosotros también debe ser así. Hablar del reino de Dios es hablar del evangelio de Dios, y hablar del evangelio de Dios es hablar de todo su consejo, amén, de todo lo que Dios tiene por interés decirnos a nosotros y al mundo entero. Ahora, número 2, vemos que un punto importante también es el Espíritu, y yo creo que cada uno de ustedes ya sabe a qué nos referimos, ¿no? En capítulo 2 de Hechos, nada más allí vemos cómo el Espíritu Santo llega a los creyentes, a los apóstoles allí, a los discípulos que estaban orando. ¿Y qué es lo que provoca en ellos? El día de Pentecostés, que sean llenos del Espíritu Santo y empiezan a hablar en lenguas, o también, como lo dicen algunas recientes traducciones que lo aclaran mejor, en otros lenguajes o en otros idiomas. Esto es como un cumplimiento. Pedro luego se levanta lleno del Espíritu y valiente, y dice que Joel, la profecía de Joel, se cumple en Hechos. Es interesante comprender cómo en el Antiguo Testamento Dios había hecho que las lenguas se confundieran frente a la acción orgullosa del hombre de hacerse un hombre, ¿no?, en la Torre de Babel. Pero ahora en Pentecostés Dios no estaba dividiendo y confundiendo a la gente, estaba haciendo que se entiendan todos. Hablaban distintos lenguajes, distintos idiomas, y los demás los comprendían. ¿Te das cuenta de esta comparación como una antítesis? ¿No? Dios en un inicio, por juicio, porque recuerden que con la confusión de lenguas en Babel fue un juicio de Dios, ¿no es cierto? Pero en Pentecostés vemos que es como si Dios dijera: estoy rehaciendo las cosas, estoy renovando las cosas, estoy haciendo las cosas nuevas, y este es un nuevo inicio, una nueva creación. Yo estoy haciendo las cosas nuevas. Todo aquel que está en Cristo es una nueva creación, lo dijera Pablo más adelante en Corintios, ¿no es cierto? Y ahora estamos viendo cómo Dios ya no está dividiendo, esparciendo a su gente, sino que la está uniendo, la está llamando y juntando de nuevo. Es importante comprender esto, porque vemos allí la intención de Dios realmente de restituir o renovar las cosas. Y es más, un punto muy importante es que esta llenura del Espíritu Santo fue profetizada, fue prometida por el Señor Jesús, y prometida con un propósito. ¿Cuál creen que había sido ese propósito? ¿Ah? ¿Qué es la gran comisión? ¿Qué les había encargado el Señor Jesús? Que tendrían que predicar la palabra, ¿no es cierto? Que tendrían que ir y predicar su evangelio, que tenían que ir a ser testigos de Él, luz para las naciones, ¿no es cierto? Ahora el Espíritu Santo capacita a estos discípulos y a todos nosotros como discípulos de Cristo también hoy en día, para poder hacer eso, serles testigos fieles al Señor Jesús. La comisión que les encomendó Cristo fue de ser testigos, y esta comisión se hace efectiva a través del Espíritu Santo. Ahora, hablar en lenguas, lo que ocurrió en Pentecostés, no es lo que llevó a creer en Cristo a las personas. Ojo, hay que leer bien el texto. Lo que llevó a creer a miles de personas en ese entonces fue la predicación de Pedro del Evangelio, luego de haber sido investido del poder del Espíritu Santo. ¿Se comprende esto? Porque hay un error que algunas veces he escuchado, y es que creen que, hablar en lenguas, y es más, un entendimiento incorrecto de las lenguas, no bíblico de las lenguas, hablar en lenguas, que a veces hoy en día es entendido como simplemente balbucear, creo yo, es sinónimo de predicar el Evangelio, pero nunca la Escritura ha enseñado eso, y nosotros tampoco debemos enseñar eso, ¿no es cierto? Lo único que salva, el poder de Dios, está en el Evangelio de Dios, en el Evangelio de Jesucristo, amén.
Porque el Evangelio es poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que comprender esto al momento de interpretar también Hechos u los otros libros. Luego, un tercer tema en el libro de Hechos es el testimonio apostólico, y es que Pedro y Pablo cumplirían, Pedro, Pablo y otros personajes de los que no se menciona en Hechos, pero estoy seguro que fueron muy importantes y vitales en el ministerio de la predicación del Evangelio, ¿no es cierto? Algunos personajes que se mencionan como acompañantes de estos apóstoles, pero debemos comprender que ellos arriesgaron su vida y ellos se dedicaron a predicar el Evangelio de Jesucristo. Y su predicación tenía algo característico. Podemos ver en Pedro un modelo nada más, o Pablo incluso. Ellos normalmente hacían una alusión al Antiguo Testamento de manera general, como una introducción, y hablaban de algunas profecías, y luego hablaban cómo en Jesús se cumplían esas profecías. ¿Para qué? Porque ellos querían validar que sí creían en la palabra de Dios veterotestamentaria, es decir, del Antiguo Testamento, pero que comprendían a la luz de la vida y el ministerio de Jesucristo que esa enseñanza se cumplía en Él, y en Jesús Dios había venido ya a instaurar su reino. Amén. Y este reino tenía que crecer, y hay solo una manera de que el reino de Dios crezca, hermanos, y es que el Evangelio se predique. ¿Sí? Nosotros como iglesia debemos estar muy preocupados y muy interesados por la predicación del Evangelio en todas las formas posibles. ¿Sí? No debemos desenfocarnos. Una iglesia bíblica tiene como una de sus prioridades que el Evangelio sea predicado fielmente y que el Evangelio sea llevado a las naciones. No esperar que las naciones vengan a nosotros, ir a las naciones. Amén. Entonces, y ese trabajo es de cada creyente también, hermanos. Debemos nosotros alinear nuestras vidas con eso. El ministerio del apóstol Pablo es muy importante en el libro de Hechos también, y yo creo que cada uno de nosotros no puede negar eso, más aún con la cantidad de cartas que que han sido escritas por Pablo, ¿no es cierto? Entonces nosotros debemos también considerar la importancia de Pablo. La teología paulina es muy interesante, y sobre todo porque la clase de la sesión pasada nosotros vimos el reino presente. Ahora acabamos de hablar del reino proclamado. Pero hay ¿cómo decirlo? Una tensión en la teología o en los evangelios y en el libro de Hechos, que ellos empiezan a predicar del reino de Dios. Y dicen, el reino de Dios está aquí, el reino de Dios ha llegado, como lo dijera Marcos capítulo 1 en el versículo 14 y 15, ¿no? El reino de Dios se ha acercado. Ahora, nosotros hemos visto ya durante estas sesiones que el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, ¿no es cierto? Entonces, cuando Jesús dice, el reino de Dios se ha acercado, ¿no? Y los apóstoles y sus discípulos predican del reino de Dios, y dicen que Jesús, Dios, ya ha empezado a instaurar aquí su reino prometido, etcétera, etcétera. Nosotros tenemos que comprender entonces que ese modelo, ese patrón del reino del pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y la bendición de Dios, también deberían estar presentes. Pero ¿vemos eso del todo? No, nosotros no lo vemos, ni lo veían ellos. ¿Por qué? Porque si das tú una mirada afuera nada más, o aquí a nuestro alrededor, vemos que todavía hay pecado morando en nosotros. Vemos que todavía luchamos contra la maldad, que todavía estamos luchando contra el enemigo y contra fuerzas que se oponen a Dios y a su santidad. ¿Sí o no? Entonces, ¿cómo comprender esto? ¿Por qué en el Nuevo Testamento se asegura tantas veces que el reino de Dios ya está aquí, pero la evidencia nos lleva a decir que a la vez no está aquí? Ahora, que nosotros no lo veamos no significa que no esté aquí, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Y que la Biblia afirme que el reino está aquí no significa que nosotros vamos a vivir una utopía y decir, el reino de Dios es, y hacer como que no hay que cuidarnos o no hay que luchar contra el pecado, etcétera, etcétera. Ninguna de las dos cosas.
Ahora, en teología bíblica, a esta tensión, entre comillas, se le llama el reino de Dios ya está aquí, pero todavía no. Es el ya, pero no todavía. ¿Sí? En la teología neotestamentaria, en la teología bíblica, a esta breve tensión se le llama el ya, pero todavía no. El reino de Dios en Cristo Jesús ya fue sellado, confirmado, iniciado con su vida, muerte y resurrección. Nosotros no podemos negar que el reino de Dios ya está aquí y tiene que avanzar. Pero tampoco podemos creer que ya el reino de Dios no va a crecer más, que ya ha sido instaurado y esta es su mejor versión. ¿No es cierto? ¿Sí o no? Entonces, a esto es a lo que llamamos el ya, pero no todavía. Un traslape, como si se diría, ¿no? Tú has visto esas figuras en las que dos círculos se unen, ¿no? Hay una intersección. Vamos a conjuntos, primaria y secundaria, ¿no? Teoría de conjuntos. Una intersección de conjuntos. Supongamos que el conjunto A es el reino de Dios, tal y como Dios lo tiene que instaurar. Y el conjunto B es esta tierra, este mundo, esta creación, ¿no es cierto? La creación caída y el reino de Dios perfecto. En Cristo Jesús, en su ministerio, su muerte y en este tiempo, hoy en día, la iglesia y nosotros estamos en la etapa de intersección. Cuando el conjunto A y el B se intersectan y se pinta de otro color. ¿Sí o no? ¿Lo estás imaginando? Esa intersección es el ya, pero no todavía. Nosotros estamos viviendo en esa intersección, creyendo que el reino de Dios en Cristo ya ha venido, ya se ha acercado, porque la palabra de Dios lo confirma. Y nosotros tenemos que someternos a la palabra y al modelo de este reino, someter nuestras vidas. El Señor Jesús 40 días se pasó explicando y enseñando esto a sus discípulos acerca del reino de Dios, que no es nada más y nada menos que el Evangelio de Dios. Entonces nosotros en esta intersección tenemos y estamos llamados, y yo creo que esto no es novedad para ustedes, somos llamados constantemente a hacer morir el viejo hombre, ¿no es cierto? A transformar nuestra mente con las verdades de Dios, ¿no es cierto? A vivir en santidad, ser santo como nuestro Dios es santo. Todas estas cositas son requerimientos para estar en el reino de Dios, o mejor dicho, evidencias de que uno está en el reino de Dios. Pero a la vez todavía luchamos contra el pecado, todavía hay un remanente de maldad en nosotros con el que tenemos que pelear y luchar y orar y ayunar y leer la palabra. Esa es el todavía no. El reino de Dios todavía no está perfectamente o perfeccionado, por así decirlo. Por eso es que estamos llamados a proclamar el Evangelio, para que el reino de Dios se extienda más y más y más y más. Y nosotros aquí creemos que Dios es el ganador, que Cristo es victorioso. Así que el reino de Dios tiene que extenderse hasta todos los confines de la tierra. Amén. No creemos que el reino de Dios va a tener un territorio pequeñito nada más y Satanás va a tener la mayoría del territorio. No, ¿verdad? Creemos que el territorio del reino de Dios abarcará toda la tierra y Satanás no tiene parte ni suerte, ahí sí, ni en un centímetro cuadrado del reino de Dios. Amén. Entonces nosotros tenemos que comprender esto, hermanos, ¿sí? ¿Para qué? Para que sepamos que estamos llamados a evidenciar el reino de Dios, pero también a esperarlo, a anhelarlo. Hay quienes han caído en un extremo que dicen, bueno, el reino de Dios ya vino, ya las profecías se han cumplido todas y esto es lo mejor que hay, esto es lo mejor que Dios ha podido hacer, así que solo queda esperar la muerte y bueno, ya. Pero ¿qué clase de esperanza es esa? ¿Qué clase de evangelio o mensaje del reino de Dios es ese? No, nosotros esperamos la venida del Señor Jesús, que es allí, ese día, cuando el reino de Dios sea perfeccionado del todo. Y en esta segunda parte vamos a hablar justamente de eso, el reino perfeccionado. ¿Cómo se ve? ¿Cómo es? Los evangelios y los sermones incluidos en Hechos señalan a Jesús como aquel que cumple el plan de Dios para restaurar a Israel
y bendecir a las naciones. ¿No es cierto? En el Antiguo Testamento se hablaba de una restauración para Israel, pero en el Nuevo Testamento vemos que este Israel ya no es el Israel étnico y geográfico, sino es el Israel espiritual que ha abarcado y recibido a gente de todo pueblo, de toda raza y de toda nación. Amén. Con la venida de Jesús, el reino de Dios se ha acercado, como lo dice Marcos, y las bendiciones de la era de la salvación ahora están disponibles para todos los creyentes. Pero nosotros tenemos que ver ahora evidencias de qué es lo que dicen acerca de este reino perfeccionado. Por ejemplo, vamos a ver las cartas de Pablo. Son 13 las cartas, por cierto, que Pablo ha escrito en el Nuevo Testamento y que hablan muchísimo acerca de este reino perfeccionado. Por ejemplo, en Corintios, es un pasaje que me gusta hablar mucho de él. Pablo habla acerca de que todo aquel que está en Cristo, ha puesto su fe en Cristo, y todo aquel que ha recibido por fe el ministerio y la vida de Cristo es una nueva creación. Esta es una alusión muy directa a la intención de Dios de creación a nueva creación. Repito esto porque es el título del módulo, así para que se les quede grabado, ¿no? La carta a los Efesios es quizá la más general de todas sus cartas, y sus primeros tres capítulos están dedicados a explicar la gran obra de Dios en Cristo y el papel que cumple Pablo al proclamarla, por ejemplo. Efesios, cartas como Romanos, como Tesalonicenses, Corintios, Filipenses, Colosenses. ¡Wow! Pablo ha escrito muchísimo acerca de esto, y Pablo escribía acerca de problemas específicos en estas iglesias. Aunque Pablo se ocupa de problemas que surgen en situaciones específicas de la iglesia del primer siglo, las soluciones que propone tienen trascendencia y aplicación para los cristianos de todas las épocas. El Espíritu Santo hizo posible que Pablo esté inspirado y capacitado para enfrentar esos problemas. Entonces los problemas han sido diferentes en cada lugar, en cada época, pero en un principio las soluciones siguen siendo las mismas, hermanos. ¿No? Porque si te das cuenta, cuando leemos Corintios, cuando leemos Gálatas o los Filipenses o Colosenses, son problemas distintos en cada una de esas iglesias. Y son problemas que de repente no se parecen a los nuestros, ¿no? Pero los principios y las soluciones son los mismos, hermanos. Y nosotros tenemos que ser capaces de discernir y de diferenciar eso. Ahora, el regreso de Cristo es ese día que nosotros los creyentes esperamos, y el día y el momento en el cual el Evangelio de Dios será perfeccionado. Cuando Cristo regrese, ocurrirá la consumación de los propósitos de Dios. Y aquí vamos a ver qué significa esto. Número 1, los rebeldes sufrirán su juicio, ¿sí? Pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor. No tendrán el reposo proporcionado para su pueblo en la nueva creación. Y puedes leer 2 de Tesalonicenses capítulo 1 del versículo 6 al 10 para anotar eso. Número 2, ¿qué significa o qué pasará cuando Cristo regrese? Los creyentes que están vivos en aquella época serán cambiados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, como lo dice Pablo en 1 Corintios 15. Y los muertos se levantarán incorruptibles. Los muertos en Cristo se levantarán primero, y todos los creyentes se reunirán con el Señor y estarán con Él para siempre. Amén. Amén. Para siempre. Yo creo que en el Escatofest hablamos de esto, ¿no? Quienes recuerdan, estuvo muy bonito, y Dios mediante este año también podamos hacer uno. Ahora, ¿qué pasará con la creación? Porque ya hemos hablado lo que de repente de manera general conocemos, ¿no? Ya los malos recibirán el juicio de Dios, y los buenos estarán por siempre con Dios. Hay muchas cositas implícitas dentro de estas dos declaraciones simples, por así decirlo. Pero, ¿qué pasará con la creación? Muchos de nosotros creemos que de repente el reino perfeccionado, cuando Cristo venga, lo perfecto será que estemos como lucecitas, ¿no? Flotando por ahí en un cielo de puras nubes y con un silencio, o alabanzas de Hilson por siempre, no eternamente, sino instrumental de Hilson, ¿no?
y cositas así. Pero esto no es una cosmovisión bíblica de lo que significa que el reino de Dios venga a cumplirse y perfeccionarse en esta tierra. La creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Romanos 8, del 18 al 23. ¿Qué significa esto? Que la creación experimentará del todo, totalmente, la realidad de la nueva creación, sin ninguno de los impedimentos de la antigua creación. Y pueden leer Apocalipsis capítulo 21 para notar esto. Hay un lenguaje que Juan usa en Apocalipsis que me gusta muchísimo, que en aquel día, en aquel momento, ya no habrá más dolor, más muerte, más enfermedad, más lágrimas. Toda lágrima será enjugada o secada, ¿no? Ya no habrá presencia, ni consecuencias, ni poder del pecado. Todo será perfecto en la presencia de nuestro Dios. Y todos aquellos que han puesto su fe en Jesús pueden gozar de esta certeza, hermanos. ¿Sí? Los apóstoles se refieren a los cristianos como aquellos que viven en el intermedio peculiar de lo que Dios ya ha hecho en Cristo y está por hacer. Lo que te decía, ya, pero todavía no. Dios en Cristo ya dijo, amén, así van a ser las cosas, ya todo está cumplido. Tetelestai, ¿no? Lo que dijera Cristo en la cruz. Pero aún así, Dios tiene todavía cosas por hacer o por cumplirse en Cristo. Y nos referimos a los siguientes puntos con respecto a las cartas de Pablo. Por ejemplo, ¿qué es lo que dice el Nuevo Testamento acerca de los creyentes y esta nueva creación? Número 1, que los cristianos ya han sido librados de la potestad de las tinieblas y Dios les ha transferido al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 13 al 14. Esta es una verdad, hermanos, que en Cristo Dios ya ha hecho para los creyentes. Amén. Esto nos sirve mucho para nuestra vida práctica. ¿Por qué? Porque nosotros debemos orar y creer esta verdad, que ya estamos libres de la potestad de las tinieblas. Ya no somos esclavos del pecado ni esclavos de Satanás. Amén. Dios ya nos ha llevado y nos ha recibido y nos ha transferido al reino de su Hijo, al reino de Cristo. Y de ese reino, ¿el rey dejará que se pierda alguien? ¿Uno de sus integrantes, de sus pobladores de ese reino? No, ¿verdad? ¿Uno de sus integrantes de la familia? No, jamás. Pero debemos nosotros tener mucho cuidado en no caer en el libertinaje. Si bien es cierto, ya estamos libres del poder de las tinieblas, pero justamente por eso debemos luchar. Esa es la parte del ya, pero en el aspecto del todavía no, debemos luchar nosotros y creer esta promesa y arrepentirnos de nuestros pecados constantemente y decir, yo ya no estoy bajo el poder de las tinieblas. Amén. Número 2, los cristianos son ciudadanos del reino celestial de Cristo. Aunque aún viven en la tierra, están sujetos a sus presiones. Su verdadero hogar está en los cielos. Filipenses capítulo 3, del versículo 20 al 21. Número 3, los cristianos son aquellos que han muerto con Cristo y han resucitado con Él para vivir la nueva vida de la nueva era. Según Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 1 al 11, sus vidas deben reflejar esta verdad. Amén. Y nosotros tenemos que comprender muchísimo que Jesús mismo y sus apóstoles hablaron e hicieron referencias a esto. En Marcos 1:15 Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. En Pedro en Hechos capítulo 2 dice, mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días. Es decir, para Pedro, el cumplimiento de Pentecostés y de allí en adelante se estaban viviendo los postreros o últimos días, los días previos o los días que anunciaban que Dios, el reino de Dios, estaba ya entre ellos, o que estaba cerca la venida total del reino de Dios. Pablo en Romanos 13:12 dice, la noche está avanzada y se acerca el día. Pablo en Corintios dice, y estas cosas están escritas para nosotros, a quienes nos han alcanzado los fines de los siglos. Pedro
dice en Primera de Pedro capítulo 1, la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Juan, en Primera de Juan, dice: hijitos, ya es el último tiempo. Jesús a Juan en Apocalipsis: ciertamente vengo en breve. Y en el capítulo 22 dice: amén, sí, ven Señor Jesús. Todos los creyentes del Nuevo Testamento, los autores de los libros del Nuevo Testamento, comprendían que estaban viviendo en los últimos días, en los postreros días o en el fin de los siglos, que todos son solamente sinónimos, que quieren decir que la venida del Señor Jesús estaba cerca, pronta. Jesús no tardaría en venir e instaurar por completo su reino. Y nosotros tenemos el llamado de creer lo mismo, hermanos. ¿Sí? De creer lo mismo. No porque han pasado más de 2000 años, quiere decir que nosotros, no, ellos creyeron ya, es que estaban así medio fanáticos, medio psicoseados y creían que Jesús iba a venir pasado mañana, dentro de una semana, etc. Puede que sí, pero eso nos llevaba justamente a vivir un cristianismo que no estaba de brazos cruzados, sino un cristianismo activo. Un cristianismo que realmente quería el avance del Evangelio, del reino de Cristo. ¿No es cierto? ¿Y nosotros no queremos lo mismo? Hay una canción que dice: y cuando tú regreses, me encuentres haciendo tu voluntad. ¿Cómo nos gustaría que Jesús, o ser encontrados cuando Jesús venga por última vez? Nosotros tenemos que vivir también, hermanos, a la luz de esta verdad de la Escritura, que estamos en los últimos tiempos, en los postreros días, que Jesús viene pronto, y como dice Juan en el capítulo 22 de Apocalipsis: sí, Señor, ven pronto. Amén. ¿No es cierto? Ahora nosotros debemos vivir a la luz de esta verdad, hermanos. ¿Para qué? Para que nosotros también podamos ser alineados a lo que Dios quiere de nosotros. ¿Sí? Es importante esto de los postreros días, porque trae abajo mucho de lo que hoy se entiende por escatología en algunos círculos evangélicos, y que lamentablemente de una u otra forma, explícita o implícitamente, llevan a vivir un cristianismo que no anhela realmente ver esta sociedad redimida. Los que vivimos y creemos que estamos en los últimos tiempos, que Jesús viene pronto y que estamos ya en la época o en la era del reino presente, pero a la vez anhelando su total perfección, nosotros tenemos todo lo necesario, toda la motivación, el aliciente, el combustible para poder decir: vamos por más, amén. Nosotros tenemos que ir a predicar el Evangelio a todas las naciones, a todo tipo de personas, a todo tipo de gente. No cruzarnos de brazos y estar esperando allí aburridos, o como diciendo: bueno, ¿cuándo vendrá el Señor Jesús? Sí, viene pronto, y de pronto nosotros estamos así nomás: Jesús viene pronto, y hay algunas calcomanías en carros que es una verdad, obvio que Jesús viene pronto, pero no sé desde cuándo creen que el Evangelio es ese mensaje: Jesús viene pronto. ¿No? Nosotros ahora vemos que el Evangelio es predicar el reino de Cristo y llamarlos al arrepentimiento, lo mismo que el Señor Jesús hizo cuando dijo sus palabras en Marcos capítulo 1 versículo 14 y 15. ¿No es cierto? Entonces es importante esto, hermanos, y con esto nosotros ya culminamos todo el módulo de teología bíblica. Desde la primera sesión que les enseñé o les expliqué algunas recomendaciones para hacer exégesis o comprender la Biblia, desde el patrón del reino, desde el reino prometido, luego el reino, primero, claro, fue el patrón del reino, ¿no? Bueno, la primera sesión fue cómo comprender la Biblia, ¿no es cierto? Ya, luego vimos el patrón del reino. Vimos el reino perdido, el reino prometido, ¿no? No, el reino profetizado más adelante. Luego el reino perdido, el reino prometido. Luego,
Ayúdenme que no puedo mover el dedo, me he cortado. El reino parcial, ¿no es cierto? Como parcialmente Dios estaba cumpliendo sus promesas y de manera que de repente uno no se da cuenta, ¿no? Uno podría decir, esta historia, qué curioso que pasó así, mira qué coincidencia, pero no hay coincidencias. Nuestro Dios ha decretado todo y Él está en control absolutamente de cada situación de la historia. Amén. Amén. Nuestro Dios es el Dios de la historia. Amén. Muy bien. Luego el reino prometido, vimos el reino parcial. Luego el reino parcial, el reino profetizado, ¿no? Como los profetas anunciaban, juicio y esperanza. Luego del reino profetizado, el reino presente. ¿Cómo esas profecías se cumplían en quién? ¿En Pablo? ¿En Juan el Bautista? ¿En María? En Cristo Jesús. Luego del reino presente, vemos ahora, hemos visto el reino proclamado. El reino proclamado no es más que todo, y a manera de resumen, que nosotros debemos y estamos llamados a predicar el Evangelio, y tiene una relación directa con el reino perfeccionado, ¿no? Estamos nosotros en la era o en la tensión de ya, pero todavía no. El reino de Dios ya está aquí, pero todavía no está aquí del todo. Así que nosotros tenemos que anhelar que este reino crezca para que cuando el Señor Jesús vuelva pueda decir de nosotros: buen siervo fiel, ¿cierto? En lo poco me fuiste fiel, pues ahora te pondré en lo mucho. ¿Y todo será por nuestras obras y capacidades? No, por gracia, hermanos. Desde el principio, desde Génesis hasta Apocalipsis, el mensaje de salvación es un mensaje de gracia. Y desde Génesis a Apocalipsis, Cristo es el personaje y el tema y el foco principal de toda la Escritura. De creación a nueva creación, con esta última sesión hemos visto toda nuestra Biblia, hermanos, y hemos finalizado. Así que gracias por su atención, y si es que hay algunas preguntas, más bien es tiempo de poder hacerlas. Preguntas con puntos.